Paz y bien, hermanos. Jesús, que nos anuncia el reino de Dios como un reino de amor. Homilía para el Domingo Mundial de Misiones, el DOMUN del año 2017, escuchando este año el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 22, en los versículos 15 al 21. Dice el texto sagrado: Entonces se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces le replicó: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, hoy, por ser tercer domingo de octubre, es el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN. Como todos los años, el Papa, con mucha antelación, es el día de Pentecostés en concreto, entregó a la Iglesia un mensaje para este DOMUN, que en esta ocasión suena así: la misión en el corazón de la fe cristiana. Y comienza con estas palabras: Este año la Jornada Mundial de las Misiones nos vuelve a convocar en torno a la persona de Jesús, el primero y el más grande evangelizador, con palabras de Pablo VI, que nos llama continuamente a anunciar el Evangelio del amor de Dios Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Esta jornada nos invita a reflexionar de nuevo sobre la misión en el corazón de los cristianos. De hecho, la Iglesia es misionera por naturaleza. Si no lo fuera, no sería la Iglesia de Cristo, sino que sería una asociación entre muchas otras que terminaría rápidamente agotando su propósito y desapareciendo. Por ello, se nos invita a hacernos algunas preguntas que tocan nuestra identidad cristiana y nuestras responsabilidades como creyentes en un mundo confundido por tantas ilusiones, herido por grandes frustraciones y desgarrado por numerosas guerras fratricidas que afectan de forma injusta sobre todo a los inocentes. ¿Cuál es el fundamento de la misión? ¿Cuál es el corazón de la misión? ¿Cuáles son las actitudes vitales de la misión? Al eco de estas preguntas, hermanos, escuchamos el Evangelio de hoy, el Evangelio del tributo al César, que es la continuación del Evangelio del domingo anterior. Estamos en la Semana Santa, en los días finales en los cuales se va a fraguar el destino y la condenación de Jesús. Este Evangelio que acabamos de escuchar es un Evangelio político.
¿Ha tomado Jesús en su vida una opción política en favor del pueblo oprimido? ¿Se ha decantado por un partido en aquella sociedad en el que la política y la religión estaban esencialmente unidas? Porque el pueblo en el cual ha vivido Jesús es un pueblo teocrático. De hecho, la causa de Jesús se maneja, o más bien se manipula, para que su condena sea justificada como una condena política. Le dicen los judíos a Pilatos: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey va contra del César. Esa fue la reconversión que hicieron las autoridades judías ante Pilato para que le sentenciara con la pena de muerte. Pero la verdad pura y cruda es que Jesús nunca se había definido en su predicación ni a favor ni en contra del emperador romano. La verdad es que Jesús nunca había objetado la legitimidad de la autoridad de Pilato ni de los tetrarcas que gobernaban los diversos territorios. Y diríamos que esto es sorprendente, porque si comparamos la actitud de Jesús con respecto a los profetas de antaño, de Isaías, de Jeremías, hay unas diferencias notorias. Isaías, del siglo VIII a.C., intervino en el horizonte político de su tiempo frente al rey Ahaz. Más de un siglo después, Jeremías se vio también envuelto entre las circunstancias políticas de los reyes de aquel tiempo, que fueron Josías, Joaquín y Sedecías, con el cual terminó el reino de Judá. Jesús no actuó en la escena política, como tampoco luego actuaría Pablo. Podemos entender que era tal la magnitud de lo que predicaba Jesús, que era el advenimiento del reino de Dios a la tierra, que él lo habría hipotecado si de ahí hubiera tomado decisiones políticas concretas, como tomaron, por ejemplo, los zelotes frente al Imperio Romano. En el episodio de hoy se quiere poner a Jesús en una trampa, y expresamente lo dice el Evangelio. Comprendiendo la mala voluntad, les dijo Jesús: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Y la consulta que le hacen a Jesús es una consulta política, o afinando más, es una consulta moral intencionada. ¿Es moral o no es moral el someterse al emperador y pagar el tributo? Y Jesús puede dar una contestación moral y decir: por supuesto, hay que pagar los impuestos según la ley. No es esa la respuesta de Jesús. Si captamos bien la fuerza de la frase, Jesús tiene un anuncio profético al responder. Jesús no ha venido a este mundo para resolver ningún problema político. Jesús viene como enviado por Dios para anunciar la soberanía absoluta de Dios en esta culminación de la historia, de un Dios que es un Dios de amor. Y la respuesta de Jesús tiene una doble vertiente. Primero, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? Allá vosotros. Vosotros la hacéis, vosotros la deshacéis. Los asuntos intramundanos los debemos resolver nosotros, los hombres. Al César lo que es del César. Arreglaos. Segundo, pero a Dios lo que es de Dios. Esa frase hay que entenderla así, como el anuncio profético del rey. Diluiríamos la fuerza, la novedad, la revelación de lo que anuncia y proclama Jesús
si nos quedáramos en un mitad por mitad. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, a cada uno los suyos y todos en paz. No es ese el significado. Si Jesús hablara así, sería un moralista, un profesor de moral, un maestro de buenas costumbres. Pero Jesús es el anunciador del misterio de Dios, de la salvación de Dios, del juicio de Dios, del amor de Dios. Y la proclamación que Jesús hace es esta: a Dios lo que es de Dios. Frente a eso, todo queda absolutamente relativizado. Hermanos, estamos reflexionando estas cosas en el momento en que nuestra patria, desde México estoy hablando, soy español, se revuelven sentimientos encontrados por la convulsión suscitada el 1 de octubre, de todos conocido. Muchos sacerdotes, en servicio al pueblo de Dios, se decantan por una determinada opción. Otros pensamos que la magnitud del mensaje que llevamos entre manos no podemos condicionar y no podemos tomar como opción evangélica una opción que al final pensamos que es una opción partidista. No. Y creemos que esta postura se acuerda mejor a la opción que Jesús ha tomado en su ministerio. Yo os estoy anunciando el reino de Dios, que es infinitamente más grande que todos esos asuntos políticos que me estáis planteando. Por otra parte, en el momento en que estoy pensando y diciendo, después de haberlo escrito, estas homilías, en Barcelona, hoy, sábado día 21, están beatificando a 109 mártires de los misioneros hijos del corazón de María, los claretianos. Es increíble pensar que en la Guerra Civil Española fueran asesinados 6.832 católicos, calidad de sacerdotes, de religiosos, religiosas, incluso obispos. Y al punto viene la réplica: tú te fijas en estos, ¿y los otros qué? Hermanos, una homilía no da espacio ni tampoco da el momento oportuno para entrar en el debate. Tan solo diremos, con la historia en las manos, con las actas que certifican bien, diremos que es verdad el eslogan que han puesto: misioneros hasta el final. Estos mártires, Mateu Casals y 108 compañeros más, sacerdotes unos, estudiantes otros, hermanos religiosos otro grupo, estos hermanos cuyas causas han sido aprobadas no en conjunto, colectivamente, como grupo, sino examinando las virtudes uno a uno y la causa de la muerte uno a uno. Estos hermanos nuestros han sido testigos de Jesucristo y misioneros hasta el final. Entre ellos hay un grupo que nos emociona particularmente al darles hoy la palma del martirio, un grupo de estudiantes del gran convento que tenían en Cervera, en Lérida, muchachos de 20, 22 años. Terminemos orando a Jesús, que nos ha dado la gracia de la fe y nos envía a anunciar el Evangelio. Señor Jesús, yo quiero ser misionero, no para aumentar el número, el poder de la Iglesia Católica. Pensarlo así sería pecado. Yo quiero ser misionero para anunciar el amor de Dios que tú nos has revelado.